pasado el tiempo, así que vamos, Tito lo vamos a ver en el tiempo de acá para atrás. No, muy rapidito. El conflicto, Tito era obispo, ahora vamos a ver qué es la palabra obispo, porque también aparece en la carta, en la isla de Creta. Creta está ahí nomás, enfrente a Grecia, en el famoso mar Egeo, sí, una isla bastante grande, ¿no? O sea, llega un momento que tiene hasta 20 kilómetros y unos 150 kilómetros de largo. O sea, un pedazo de isla, ¿no? Eso era Creta. Ahora, la conducta de estos cretenses era tan tremenda que de ahí salió la palabra cretino. O sea, hoy miren cómo usamos la palabra cretino, bueno, viene de ahí, ¿no? De la raíz de Creta. ¿Sí? Ahora, el problema que tiene Tito en Creta es el que tiene generalmente Pablo en Galacia, en Roma, en Filipo, en Efeso. Es siempre el mismo. Llega un momento que él a los judíos no los llama judíos, los llama despectivamente los de la circuncisión. Lo van a encontrar en Romanos, lo van a encontrar en Gálatas, lo van a encontrar en Colosenses y también lo van a encontrar en Tito, los de la circuncisión. Ya es como que Pablo dice, esta gente no merecen ni siquiera ser llamados judíos. ¿Y por qué eran los de la circuncisión? Porque molestaban tratando de hacer cumplir la ley de Moisés a los gentiles y circuncidarlos. Ese era como el trofeo de ellos, ¿no? Si los circuncidaban. Por eso es tan duro Pablo en Gálatas y dice, me sorprendo que os hayan hechizado, esa es la palabra original, y dice, de que tan pronto habéis cambiado, ¿no? Que, ¿cómo los convencieron? El cambio. No, se sale la ficha. Ah, bueno. Ahí está. Soy peligrosísimo hasta con el micrófono. Bueno, entonces, Pablo está viendo esto, que los judíos están judaizando, están obligando a circuncidar. Y por eso dice versículos tan tremendos en Gálatas, por ejemplo. Dice, si se circuncidan, de la gracia habéis caído. Tremendo, ¿no? ¿Y qué dice? En Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura o una nueva naturaleza en Cristo. Clarísimo. Y el tema va a ser siempre eso, ¿no? Los que intentan circuncidar y hacer cumplir la ley de Moisés, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con algunos versículos y después la vamos a leer porque es cortita. Yo creo que nos va a ser bien. ¿Se puede pasar en pantalla por orden así, el 1, el 2, ¿no? Ahora, esta pequeña introducción. En el versículo 5, por ahí, van a encontrar que habla de los ancianos y las particularidades que tienen que tener los ancianos, ¿no? No dado al vino, marido de una sola mujer, no pendenciero, hospedador, ¿no? Pero después, cuando habla en el capítulo 2, versículo 2, van a encontrar que también dice, los ancianos sean tal y tal cosa. Y uno dirá, ¿qué se olvidó que escribió hace un rato el capítulo 1? ¿Por qué 2 listas de ancianos? Si ustedes buscan en la Reina Valera del 60 van a encontrar en el 1.5, si ustedes tienen Biblia a mano mejor, pero digo, en el 1.5 dice ancianos y en el 2.2 también dice ancianos, en la Reina Valera del 60. ¿Lo encontraron? ¿Dónde está aquí? Tito, siempre Tito. Tito capítulo 1 versículo 5 o Tito capítulo 2 versículo 2. 1.5. Sí. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Muchas gracias. ¿Y cuáles serían las características de esos ancianos? Próximo versículo, el 6. El que fuera irreprensible, es lo que les dije al principio, ¿eh? Marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes. Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Sí? Bueno, estos serían los requisitos para anciano. ¿Correcto? Ahora pasemos al 2.2. 2.2. Capítulo 2, 2. Que los ancianos, ¿ven? Es como que se olvidó que en el capítulo 1 habló de ancianos. Ahora, esta es Reina Valera del 60. ¿Sí? ¿Alguno tiene la 1909, la anterior al 60? Es una palabra muy graciosa y mucho más clara. Él la sacó, algo será que los viejos. Eso dice Reina Valera del 1909, la anterior al 60. Cuidado, en el capítulo 1 sigue diciendo anciano. Pero acá dice los viejos porque es distinto. Acá habla de las personas de edad. No para faltarle respeto, ¿eh? En el capítulo 1 está hablando de ancianos según la jerarquía de la iglesia. Anciano, diácono, obispo. ¿Correcto? Acá está hablando de los viejos y después decir las viejas. La 1909.
En la nuestra va a decir ancianas. Y después jóvenes. Y ahí nos damos cuenta que está hablando de los distintos grupos etarios, de las distintas edades de la iglesia. Pero digo, sin falta de respeto, me parece más clara la 1909, porque nos damos cuenta que habla de una cosa en el capítulo 1 y de otra cosa en el capítulo 2. ¿Sí? Ahora, en el versículo 10, capítulo 1, versículo 10, va a decir una palabra muy interesante allí, que en castellano se nos traduce como habladores de vanidades. Habladores de vanidades, ahí lo tenemos, ¿no? El 1.10. Porque hay aún muchos contumaces, una especie de rebeldía, ¿no? Es la palabra, peleador, ¿no? Contumaz, habladores de vanidades y engañadores. Fíjense lo que les decía recién. Mayormente ya no dicen los judíos, los de la circuncisión. ¿Entienden este grupo ahora, no? ¿Quiénes son? Los judíos que insistían con que se circunciden los gentiles, ¿no? Así que despectivamente ya ni siquiera... Vieron que en un momento en Romanos él dice, si pudiera cambiar a los de mi pueblo o mis propios paisanos, dice en alguna versión, ¿no? Bueno, judíos que son judíos según la ley, irreprensible. Bueno, ya este grupo directamente no los llama judíos, los llaman los de la circuncisión. Le puso un mote, ¿no? Porque además algunos de ellos hasta ya eran falsos judíos. Es increíble, eso está en Apocalipsis 2.9. Dice, algunos, porque hay falsos judíos. Algunos que se hacen llamar judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Les suena, no? ¿Escucharon esto? Se hacen llamar judíos, pero no lo son, sino sinagoga. O sea que había judíos falsos. Bueno, esto será entonces lo de la circuncisión. Ahora, en castellano tenemos habladores de vanidades, ¿no? ¿Sabe cuál es la palabra griega? Es que yo no soy Mariano Grondona, uso esta palabra porque creo que vale mucho la pena, la palabra original. La palabra original es metailogoi. Metailogoi. ¿Y sabe lo que significa? Palabras que no provocan ningún cambio. Muy fuerte. Pero además Barclay, que es un especialista en griego, es profesor de griego en Glasgow, porque ya falleció, pero era profesor en una universidad estatal. Glasgow no es una universidad cristiana, es una universidad estatal de Escocia. Él era profesor de griego ahí. ¿Sabría griego Barclay? Muchísimo, ¿no? ¿Saben de lo que dice? Investíguenlo porque puedo estar equivocado, ¿no? Es más fuerte la palabra todavía, porque se aplica no solamente a canciones que no provocan cambio, sino, escuchen bien, a alabanzas, a adoraciones, a canciones que no provocan ningún cambio. Ven que algo tenía que ver con el tema que hablamos antes, ¿no? Canten himnos, salmos, himnos y cánticos como espirituales. Si lo que estoy cantando no provoca espiritualmente a la congregación, es vana palabra. Canciones, alabanzas que se cantan, pero que no provocan ningún cambio. Me pareció una palabra fuertísima. Y en el último, en la última indicación, y luego se la leemos y prometo ya terminar, que es esta. En un momento él va a nombrar a un filósofo. Les habla de su propio profeta, pero en realidad no es un profeta, está hablando de Epiménides. Epiménides, que va a decir esa frase, es uno de los 7 sabios de Grecia. Grecia es un país tremendo de filósofos. Para formar parte de los 7 sabios de Grecia, te imaginas la importancia que tiene que tener, ¿no? Entre esos 7 sabios de Grecia, por ejemplo, a ver si les suena, ¿sabe quién está? Pitágoras. ¿Le suena? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? ¿El teorema sigue hasta hoy vigente o lo cambiaron esta semana? No, creo que no lo van a poder cambiar. Tales de Mileto, que se supone quizás el fundador de la filosofía como lo conocemos hoy, hacia el año 600 a.C. ¿Le suena Tales de Mileto? Sí. Si tres o más paralelas son cortadas por 2 transversales, los segmentos de la una son correspondientes a la otra, ¿no? Ahora me aman mucho más que hace 10 minutos, ¿no? Pero bueno, yo no tengo la culpa, pero quiero decir, además de filósofos, eran matemáticos, eran científicos, tremendos. Bueno, dentro de esa lista está Epiménides. Pero Epiménides era cretense, o sea, pertenecía a la isla de Creta. ¿Saben qué había dicho Epiménides a propósito? Generó una paradoja. Y ellos se regodeaban con esa paradoja. ¿Saben lo que es una paradoja? Algo que cuando lo escuchamos choca con nuestro razonamiento, pero sin embargo se entiende igual. O sea, es contradictorio en sí mismo, pero tiene sentido. Le voy a dar la más fácil de todas. Lo barato sale caro. ¿Ven que no necesita ninguna explicación?
Ahora, ¿cómo? Si alguien nos podría decir del otro lado que no entiende, dice, pero ¿cómo? Si es barato, no puede salir caro. Si te termina saliendo caro porque no te sirve y termina gastando, ¿se entiende? O sea, pero hay que explicarlo. Este Epiménides, la paradoja que dijo es esta. Está en el versículo 12, ¿eh? Dice, todos los cretenses son, ahora lo vamos a ver, ¿eh? Miren, todos los cretenses son mentirosos. Todos los cretenses son mentirosos. Bestias, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Sí? Ahora ellos jugaban con esta paradoja y escuchen por qué. Era como una especie de trampa mental, ¿no? Si todos los cretenses son mentirosos, pero el que dijo esa frase es cretense, ¿qué hacemos? Porque si todos los cretenses son mentirosos, pero yo que soy cretense lo estoy diciendo, entonces, si yo lo estoy diciendo y todos los cretenses son mentirosos, estoy diciendo una mentira. Si estoy diciendo una mentira, entonces los cretenses dicen la verdad. Pero si los cretenses dicen la verdad, estoy mintiendo con la frase. Porque estoy diciendo que todos los cretenses son mentirosos. Y jugaban con esa paradoja, pinchaban, ¿no? Y Pablo le da un golpe en la cabeza en el próximo versículo. Miren cómo van a entender el próximo versículo, lo que dice Pablo. Este testimonio, ¿cuál testimonio es verdadero? El de Epiménides. O sea, no jueguen con la paradoja. Son mentirosos, son malas bestias, son glotones. ¿Ah? Y como diciendo, háganse cargo de cómo son y empiecen por ahí, porque para ser transformados por Cristo necesito confesar que soy. Amén. Amén. Ya está. Con eso vamos a leer Tito ahora completo, que nos va a llevar 5 minutos. No voy a interrumpir y la carta es muy cortita. Ahora, para hacer un resumen rápido, el primer capítulo va a hablar de la función en la iglesia. El segundo capítulo de la función en la familia. Y del tercer capítulo de la función de la iglesia en la sociedad. Iglesia, familia y sociedad. Capítulo 1, ¿lo leemos juntos? ¿Me ayudan conmigo? Vamos conmigo, a ver. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. Perdón, ¿ahora entienden por qué subraya acá y en ninguna otra epístola que Dios no miente? Porque ellos eran todos mentirosos. Pero podemos confiar en un Dios que no es mentiroso, porque Él no miente. ¿Se dan cuenta cómo la carta se explica por sí misma? Pero primero hay que entenderla, ¿no? Y ahora sí la podemos leer juntos, ¿no? El cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. 5. Por esta causa te dejé en Creta, ven, en la isla de Creta, ¿no? Para que corrigiese los deficiencias y establecieses ancianos. Palabra original de ancianos, presbítero. Presbítero. Tanto para el pastor, el anciano es presbítero. ¿Sí? Y es una palabra eclesiástica, o sea, en la iglesia. Pero la palabra del capítulo 2, que es viejas o viejos, es presbuta. Es otra palabra. Y está hablando de ancianos de edad, no de presbítero. ¿Se entendió? O sea, realmente son dos palabras distintas. Establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora, obviamente acá entendemos que Tito es obispo, porque si está encargado de poner ancianos en cada iglesia, eso no es para cada uno de nosotros. Si no, yo cada vez que voy de vacaciones por ahí ando nombrando ancianos en la iglesia. ¿Quién me dio esa particularidad? Pero Tito era obispo del lugar. ¿Qué quiere decir obispo? Un pastor de pastores zonal. Tito estaba encargado de esa zona. ¿Entendieron ahora, no? Y la palabra para obispo que va a aparecer ahora es episcopo, que es distinta. Episcopo, de donde viene episcopal, de ahí sale la palabra obispo. Es como un sobrevedor de la zona. ¿Amén? O sea que en nuestro contexto muchas veces se llama presbítero al pastor del pastor. Tenés razón. Está mal, porque es lo mismo que el pastor. Totalmente de acuerdo. Bueno, pero bíblicamente no. El presbítero es el pastor. Sí, totalmente. ¿No? Y el obispo es episcopo.
¿Sí? Entonces, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. 7. ¿Por qué es necesario? Sigan, o sea, no sean fiacas, acompáñenme en la lectura. No me hagan leer solo, ¿no? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de las ganancias deshonestas. Esto último no lo entendí bien porque no alcanzo a leerlo, ¿verdad? ¿Qué dice? No codicioso. Yo lo veo de acá. ¿Sabes qué debe ser la luz? Otra cosa, perdón, nunca me hubiera animado a salir con esta camisa color salmón. Venía con un pullover, pero estaba al lado de la estufa y no está ni planchada ni nada. Además, este color es obsceno, ¿no? Pero disculpe, no le estoy faltando el respeto, me cocino vivo si no. Entonces, pero no lo divulguen mucho a esto, ¿no? O sea, filmen todo de acá para arriba. De pechito. De pechito. A ver si lo leo mejor de ahí. No codicioso de ganancias deshonestas. Qué equivocado que está, porque no hay nadie así, ¿eh? Seguramente esto es un agregado, un apócrifo. Sí, seguramente. ¿No? Sí, listo. Pero sigamos adelante como si no hubiéramos visto nada, ¿no? Nadie vio nada. 8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. 9. Retenedor de la palabra, fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los creen. ¿Se dan cuenta que un obispo también tiene que ser adicto, y bien, en el buen sentido, al debate? No tirarle una silla a alguien porque opina distinto, pero ser capaz de debatir con la iglesia. O sea, no habría problema. No habría por qué enojarse. ¿Sí? Nos ayuda a todo. El buen debate siempre nos ayuda a todo, porque uno crece en las ideas, ¿no? Próximo. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Sí, perdón, esto ya lo leí. Es que esto es una, perdón, Sí. es una costumbre en el siglo XVI, Sí. cuando los hermanos suizos comienzan siendo el ala más radical de la reforma, se dan una serie de debates donde era público y notorio que se juntaban los que tenían públicamente, juntaban en las aldeas y estaban una posición y la otra y debatían sobre los temas. Exacto. Recordemos el primer concilio bíblico, el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Lucas usa un eufemismo maravilloso, dice, hubo una contienda no pequeña. Miren qué linda forma de decir que casi se fueron a la mano. No se fueron a la mano, pero quiero decir, fue arduo el primer concilio de Jerusalén, ¿no? Pero respetándose. Ahora, las ideas sí, había que ponerlas, ¿no? Porque hay, ya lo aclaramos, ¿no? Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad, ¿se acuerdan? Metalogoy, ¿sí? Engañadores, mayormente los de la circuncisión. Seguimos. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. No lo puedo creer, volvió a aparecer. Bueno, está equivocado seguramente por segunda vez, ¿eh? Esto está fuera de contexto, jamás pasa eso. Olviden, Tito no quiso decir esto seguramente. Segundo error, pero ya un tercero no puede tener, ¿no? Y cuando algo se repite 3 veces, Dios, ¿viste? Pedro, las tres veces lo negó, 3 veces lo llamó. Bueno, tengan en cuenta. Próximo. Uno de ellos, ¿se acuerdan? Su propio profeta. ¿Quién era este? Epiménides. No figura en la Biblia, pero fue Epiménides, uno de los 7 sabios de Grecia. Dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Quería quedar bien con los cretenses, tipo. 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No neguemos lo que somos, ¿no? Para que Dios nos pueda cambiar. Próximo. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tremendo esto, ¿no? Próximo. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues aún su mente y su conciencia están corrompidos. Esto es como el relato que habrán visto de la vecina que siempre se quejaba de que la otra vecina tenía la ropa sucia. Y en realidad ya tenía los vidrios sucios. La ropa estaba, ¿no? Entonces, ¿cómo veo también las cosas? No de eso está hablando este versículo. Para el puro, todas las cosas son puras. Pero para el incrédulo ve el mal en todos lados. ¿Pero por qué él es malo? Porque no el anteojo también es importante, como vemos ahí, ¿no?
profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. 17, próximo. 1, capítulo 2. Pero tú, Tito, ¿no? Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2, ¿se acuerdan del 2, no? Que los ancianos, que los viejos, que los preguntas, ¿no? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Ahora las ancianas, las viejas. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 5. Que sean prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Ahora vienen los jóvenes, a los jóvenes que sean prudentes. Muy bien. 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Qué palabra rara en castellano. Ahora viene algo y quiero aclararlo. Escuchen lo que dice el 9, de Reina Valera. No defraudando. Esperen. En el original, ¿saben qué dice? No robando. Es madura la palabra. En el original dice no robando, no hurtando. ¿Saben lo que quiere decir este versículo? Así me gane medio Santa Rosa en contra y medio país. Una cosa es ser pobre y otra cosa es robar. No hay permiso para que el ladrón, para que el pobre robe. Si sos pobre pero robás, no importa que seas pobre, pasaste a ser ladrón. Jesús siempre estuvo a favor del pobre, siempre estuvo a favor del pobre, nunca a favor del ladrón. ¿Está claro, no? Entonces no hay permiso ni siquiera a los esclavos a robar, porque él podría haber dicho, yo soy esclavo, no tengo nada, y bueno, le robo un poco a mi amo. No defraudando ahí es no robando, No hay permiso para robar aunque estés en la pobreza. El ladrón es otra cosa. En ningún versículo de la Biblia habla contra el pobre, al contrario, habla a favor del pobre, pero los mandamientos dicen no robarás. Por lo tanto, robar siempre está mal. ¿Amén? Amén. Van cambiando algunas cartas, está bien. Seguimos. Dice el 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, porque en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos nosotros. 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Próximo. 3.1. Y ahora empieza el capítulo de las relaciones en la sociedad. Capítulo 1, la iglesia, presbíteros. Capítulo 2, la familia, presbutas, viejos, viejas, jóvenes, niños, ¿no? Esclavos, amos. Tercer capítulo, la relación de la iglesia con la sociedad, con las fuerzas sociales, con los gobiernos, ¿no? Capítulo 3, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando... Perdón, amables, fue a propósito. Yo en serio te digo la verdad. Pues claro, porque además vamos a terminar con esta palabra. La carta termina. Ven que no es una casualidad. Amables, dignos de amarse, dignos de amarse. Amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Próximo.
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, en deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborrecibles sería la contrapartida de amables. Estos son dignos de aborrecerse, ¿no? Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero esto obviamente, esta palabra solamente llega hasta que nacieron las redes sociales. Ahí se terminó. Porque en las redes sociales todos somos simpáticos, todos disfrutamos de todo, tenemos una familia maravillosa, no sufrimos, no nos aborrecemos unos a otros, al contrario, somos recontra queribles, ¿no? Se ríen porque saben la falsedad que implica esto, ¿no? Los comentarios no van, eso hay que borrarlos. Me parece que sigue teniendo razón el apóstol Pablo a Tito, ¿no? Pero bueno, piensen, es para reflexionar, ¿no? Seguramente no estaba pensando en las redes, o al revés, estaba pensando en las redes, la mentira de las redes. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, próximo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Próximo. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Completita la carta, o sea, es corta, pero dice todo, ¿no? Próxima. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Qué bueno esto, ¿no? Tener fruto, ¿no? Próximo, ¿no? Pero evitan las cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley. No que no debatan ideas importantes como los suizos y los concilios, pero no pierdan el tiempo discutiendo sobre la ley, porque entonces lo llevan los judíos, estos que querían circuncidarlo, lo llevan de las narices, ¿no? No entren en ese campo, eso está diciendo, ¿no? Porque son vanas y sin provecho, o sea, vas a perder el tiempo. Cada uno mantener su postura. Tal cual, y vas a perder el tiempo porque nadie quiere aprender uno del otro, ¿no? Próximo. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, la puerta de salida. Porque te va a causar división siempre. Y próximo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Miren lo que opina Dios de la gente que causa divisiones, ¿no? O sea, el cuerpo de Cristo en realidad no tiene que dividirse porque es uno solo. Cristo no pensó en tener varios cuerpos, tiene uno solo, que es la iglesia, ¿no? Sabiendo que, listo, el 12. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. ¿Sí? Acenas, intérprete de la ley. Cuando leemos esto creemos que el tipo era escriba, fariseo. No, pero en la versión moderna dice abogado. Es que el abogado es el intérprete de la ley. ¿Se entiende, no? En las versiones modernas dice abogado, no dice intérprete de la ley, y en realidad de eso habla, ¿no? Acenas es el abogado, intérprete de la ley, y Apolos encamínalos con solicitud de modo que nada les falte. Próximo. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, y escuchen, para que no sean sin fruto. Por eso es importante atender la necesidad de las viudas, de los huérfanos. No es solamente asistencia social, es para que nuestra vida no termine sin fruto. Es importante esto, ¿eh? No es todo, pero es parte de formar no es que eso me va a hacer salvo, pero si el árbol ya está plantado y tiene vida, va a dar fruto, ¿no? Por eso Pablo explica, no somos salvos por obra, sino para. Bueno, eso, clarísimo para eso, ¿no? Próximo. Y estamos terminando, se lo prometo que me faltan 2 versículos. Todos los que están conmigo te saludan. Escuchen esto. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con vosotros. Amén. Última frase y ya me voy. Saluda a los que nos aman en la fe. Amables. Dignos de ser amados. Con la mano en el corazón, piensa en esto un par de segundos. Si no es verdad. Las mejores personas que conocemos son cristianos sinceros. En la familia de la fe. Las mejores personas que conocemos son cristianos sinceros en la familia de la fe. Dios nos ha dado una familia maravillosa en Cristo.
Y por eso mucha gente viene a Cristo, por el buen testimonio de gente honesta y real. Te cambia, sos otra. Justamente es Cristo viviendo en vos. Y piensa en la parte B del disco. Las peores personas que conocemos son los cristianos hipócritas, porque blasfeman el nombre de Cristo. Pero cuidado, que haya dinero falso no significa que el verdadero no tenga valor. Por lo tanto, seguí pensando que esos que prueban que Dios sigue existiendo son los que transmiten con amor, son amables, dignos de ser amados, verdaderos hijos de Dios. ¿Qué cartita se mandó Pablo al apóstol Tito, al obispo Tito? Muchas gracias por todo el tiempo que nos dispensaron. Es un honor de verdad, lo siento en el corazón decírselos, poder estar con ustedes. Muchísimas gracias.